GBC Wealth and Asset Management. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, a pesar de la caída que hemos visto de las acciones en Facebook, el rally del grupo de los FANGs continúa impulsando a Wall Street. Sin embargo, hay cierta preocupación si el rendimiento del S&P 500 depende en gran medida de unas cuantas acciones. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué tan válida es esta inquietud? En efecto, Susana, es un dato bastante conocido que los gigantes tecnológicos han contribuido significativamente a los rendimientos en los últimos años. No está de más recordar algunos datos duros. De enero de 2017 a julio de 2018, el grupo de los FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet han tenido un retorno del 80% comparado con poco menos del 30% del S&P 500. Como consecuencia, actualmente, estos 5 nombres representan poco más del 13% del S&P por capitalización bursátil. Si excluyéramos a los FANGs, el rendimiento del S&P hubiera sido del 25% en el mismo periodo. O bien, considerando solo el primer semestre de este año, el rendimiento del S&P fue de 2,6% y excluyendo a dicho grupo hubiera sido del 0,6%. A esta concentración de los rendimientos del índice del mercado en pocas acciones se le conoce como estrechez. Ahora bien, más allá de que este rasgo del mercado pueda dificultar a los inversionistas activos batir un índice de referencia, sobre todo si en el portafolio no hay una sobreponderación del sector tecnológico, vale la pena revisar si realmente esta estrechez es anómala desde una perspectiva histórica. Analistas de Barclays la han cuantificado construyendo una medida llamada NMR en sus siglas en inglés. Sin entrar en detalles técnicos, la interpretación que se le puede dar es que entre mayor sea su valor, significa que la contribución a los rendimientos positivos del S&P se encuentran impulsados por pocas acciones, esto considerando un periodo de 12 meses. En esta gráfica en pantalla se muestra el comportamiento de dicha medida desde 1980 y una conclusión a la que podemos llegar es que el mercado efectivamente se encuentra estrecho. Sin embargo, claramente ha habido otros episodios hacia finales de los años 90, por ejemplo, donde la concentración o estrechez ha sido mayor, como se puede ver en la gráfica. Regresando al punto que comentabas sobre la elevada concentración de la contribución al rally alcista del S&P 500 por pocas empresas, ¿qué riesgos puede tener para el mercado de capitales estadounidense tanto en el corto como en el mediano plazo? Como se aprecia en la gráfica que vamos a mostrar en pantalla, en el eje horizontal se grafica la medida de estrechez del mercado que explicaba la NMR de cada mes desde 1980 hasta 2018. Y en el eje vertical los rendimientos del S&P 500 en los siguientes 12 meses. El hecho de que al realizar la regresión lineal entre estas dos variables, el coeficiente de la NMR sea negativo, nos sugiere que niveles altos en la estrechez o concentración del mercado representan un viento en contra de los rendimientos futuros. Sin embargo, a la luz de este análisis estadístico tenemos dos buenas noticias. Una, que la correlación es muy baja, y dos, que el nivel de estrechez actual del mercado sugiere que el rendimiento a los próximos 12 meses del S&P seguirá siendo positivo. Incluso haciendo este mismo ejercicio, considerando la atribución de los rendimientos del índice a los sectores y no a las acciones en lo individual, la conclusión es muy similar, es decir, no hay una alta dependencia, aunque sí desfavorable, entre los rendimientos futuros del índice y la estrechez o concentración, digamos, en un par de sectores, en este caso, por ejemplo, el tecnológico y el de consumo discrecional. Una de las mayores preocupaciones de los inversionistas efectivamente es que las acciones con un mejor desempeño que el resto del mercado y que tienen un peso significativo en el índice conlleven un riesgo mayor ante un episodio de sell-off generalizado. En otras palabras, ante un evento negativo de naturaleza política, regulatoria o macroeconómica, no debemos descartar el riesgo de que se desencadene una rotación defensivos o incluso a otras clases de activos en principio más seguros. Entonces, esta inquietud se basa en el hecho de que estos nombres, llamémoslo líderes del S&P, podrían experimentar una dinámica similar a las acciones de momentum. Recordemos que estas últimas son aquellas que traen una inercia considerable y que en promedio suelen tener un mejor desempeño que el mercado, pero que ante catalizadores de volatilidad están sujetas a correcciones mayores. En términos más simples, entre más alto suben, más dura puede ser esa caída. Entonces, en ese sentido, nuevamente, bajo una óptica estrictamente estadística, los nombres líderes tienen un desempeño marginalmente menor al índice, mientras que las acciones clasificadas como momentum continúan subiendo, lo que nos podría hablar de cierta resiliencia. Esto lo podemos observar en la tabla que está ahorita en pantalla.
Ahora, desde un punto de vista más amplio, más allá de un tema meramente académico, hoy en día, parte debido a la popularidad de estrategias pasivas de inversión, aunado desde luego al ambiente macro más volátil, se ha vuelto más complejo discernir entre factores como momentum, crecimiento, tecnología, baja volatilidad. Desde luego todo esto tiene implicaciones prácticas en la conformación de portafolios de inversión y las correlaciones entre diferentes activos. Y finalmente, Susana, sería más tranquilizador si el rally actual se encontrara soportado en una mayor variedad de emisoras, pero la naturaleza del mercado es así. No podemos descartar que el sector tecnológico sea más cíclico de lo que realmente parece, pero por lo pronto los fundamentales y el balance de riesgos particulares parecen continuar siendo atractivos en la mayoría de las emisoras que contribuyen a esta característica que llamamos estrechez. Bien, pues gracias por el análisis, José García de Vinuesa, socio en AGBC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Susana.